Y me da muchísimo gusto recibir a Hugo Asha, o Asha, nunca sé cómo decirlo bien, ya él me corregirá, uno de los más preeminentes investigadores y analistas de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para hablar de un tema que ha estado en agenda toda la semana, y es las dos resoluciones, una del Parlamento Europeo, otra del Consejo de Europa, sobre la situación en Cuba. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y me decías antes de cámara que estas son resoluciones históricas. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, apreciado Mario, muchísimas gracias. Siempre es un privilegio compartir contigo. Porque esto hay que colocarlo en el contexto apropiado. En este momento, cuando te estoy acompañando en la diferencia horaria, nos separan casi 8 horas. Yo estoy en Vilnius, a donde acaba de concluir la cumbre de la OTAN. Y esto te da un marco a las resoluciones que tú acabas de citar. ¿Por qué razón? Primero porque a partir de un proceso testimonial, testifical y de aporte de evidencia, evidencia que ha sido severamente revisada por la Asamblea del Consejo de Europa y sus comisiones especializadas y después por el Parlamento Europeo, se ha llegado a conclusiones que son históricas. La primera de ellas, se establece con absoluta claridad de que Cuba es un aliado estratégico de la Federación Rusa en la agresión a Ucrania, porque realiza labores activas de desinformación, porque promueve la propaganda rusa, porque además de ello se ha dedicado a debilitar en todos los escenarios posibles las iniciativas diplomáticas que ha realizado Ucrania. De hecho, se ha bloqueado el acceso del presidente Zelensky a la inminente cumbre CELAC-Unión Europea a través de los países que Cuba influencia directamente, Nicaragua, Bolivia, Venezuela. Y finalmente, porque se ha descubierto, esto ya se ha hecho público, de que existen soldados cubanos peleando hoy en los territorios ocupados de Ucrania y que Cuba ha firmado con Bielorrusia, un aliado abierto de la Federación Rusa, un acuerdo de cooperación militar. La suma de todos estos aspectos se agregan a los testimonios incontrastables de los miles de presos políticos, de los menores condenados, en algunos casos a sentencias superiores a su propia edad, de las torturas que se han efectuado, de las violaciones a los derechos humanos que se dan, de todo lo que el régimen hace y que ya no se preocupa ni siquiera en ocultar y que, vuelvo a reiterar, ha sido llevado por organizaciones como Prisoners Defenders, Cuba Decide y nosotros mismos a estos foros. Y a mí me choca mucho lo siguiente. Por un lado, tenemos al Parlamento Europeo diciendo de que se deberían establecer sanciones contra Miguel Díaz-Canel y contra los gerifaltes de la cúpula castrista por las violaciones a los derechos humanos en Cuba, pero por otro lado, tenemos a un Miguel Díaz-Canel siendo recibido por el presidente de Portugal, condecorado por el presidente de Portugal. Es decir, es como un poco esquizofrénica, ¿no? Una política donde el Parlamento va por un lado, los gobiernos nacionales tal vez van por otro. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero habría que entrar en algunas precisiones. El primer organismo que ha visto esto con mucha seriedad es el Consejo de Europa. La resolución 2506, por cierto, creo que no le ha escapado a ningún cubano esta, yo no creo en coincidencias, pero en este caso se tiene que hablar de una histórica, el mismo número de la brigada, 2506. Mira tú, nadie hubiera podido adivinar esto en toda la situación de la clasificación alfanumérica del Consejo de Europa para otorgarle este número otra vez histórico. ¿Por qué te digo esto? Porque Portugal, que por un lado hoy día a través de su gobierno tendiente a la izquierda, nostálgico de un socialismo que quiere creer que alguna vez existió en Cuba, tú y yo sabemos que eso jamás se dio, y de que realiza estas bienvenidas completamente atípicas y que van en contradicción absoluta a lo que sus propios representantes, primero en el Consejo de Europa, a donde los 46 países votaron por unanimidad por la resolución 2506 y por la resolución complementaria que ahora adopta la Unión Europea a través del Parlamento Europeo, a donde hay que recordar que así como hay más de 300 votos a favor de esta resolución, existen más de 200 votos de aquellos partidos de esa izquierda nostálgica, radical y muchas veces tal vez disfuncional inclusive a los valores que dice abanderar. Porque si hay algo que defendemos, y te incluyo, apreciado Mario, con Javier Larrondo, con Rosa María Payá, es derechos humanos, es libertad, es derechos de los trabajadores, es la posibilidad de manifestar tu disidencia. Todos esos valores que se suponía eran
la heráldica del socialismo que quieren idealizar en Cuba. Y en esto, en esta contradicción, tenemos sí que asumir de que hoy día estas resoluciones, que como tú decías muy bien, ponen no solo a Díaz-Canel, a Rodríguez Parrilla y a otros jerarcas ante la inminente situación de que puedan ser tratados bajo el Acta Magnitsky por su participación en hechos que están calificados como delito de lesa humanidad y que se verán discutidos porque así lo dice la resolución del Parlamento Europeo que se apoya en la 2506 y que dice que en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea y en la inmediata reunión posterior del Eurolat deben abordarse estos temas porque afectan a la seguridad y a los intereses más sagrados de la eurozona de la Unión Europea. Estimado Hugo, la pregunta que muchos cubanos nos hacemos, esto no es otra resolución más. Después del 11 de julio vimos una resolución del Parlamento Europeo sumamente crítica. Sin embargo, los contactos con el régimen cubano han seguido. La financiación de algunas organizaciones vinculadas al régimen cubano ha seguido por parte de Europa. Vimos un Borrell yendo allí prometiendo millones de dólares en inversión. Es poco, pero bueno, mira, aléjense de Rusia, que nosotros vamos, pesamos más en el comercio exterior. Bueno, esas imágenes a nadie yo creo que se les van a olvidar, casi que implorándoles que se alejaran de China y de Rusia al régimen cubano. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿esto no es más de lo mismo? ¿No va a seguir siendo como simples declaraciones? Mira, yo creo que esa es una preocupación más que válida. Lo hemos visto suceder en el pasado y lamentablemente vimos a aquellos que se encargaron de minar esas declaraciones. Federica Mogherini y su famosa definición de que Cuba es una democracia de partido único. Borrell, que va en esta oportunidad y que se reúne con el régimen y organizaciones afines y no lo hace con ninguna organización de una disidencia que está en la mira de absolutamente todos los organismos internacionales por el sufrimiento que está sobrellevando, por la gente que está presa, por la gente que ha sufrido torturas. ¿Qué hace diferente esto? Y esto no es una opinión, se basa en lo que está en el contenido de estas resoluciones. Que todos los aspectos que tú acabas de describir se encuentran en los documentos de apoyo. Hay una crítica muy dura al señor Borrell, hay un pedido de explicaciones, inclusive creo que puede llevar a alguna situación con respecto a su continuidad en ese puesto si insiste en las posiciones que tomó en La Habana. Y por otro lado, avanza en otros aspectos que ya son de ejecución. Tenemos que entender de que no es lo mismo decir que se te deberían aplicar ciertas sanciones a que se exprese específicamente que se te debe contemplar bajo el marco y las definiciones del Acta Magnitsky. Porque aquí hay cuestiones muy precisas con respecto a violaciones de lesa humanidad, de sanciones que te deben alcanzar en lo penal, en lo pecuniario, vale decir, en tus propias finanzas, en tus posibilidades de seguir operando. Y finalmente, y esto no es menor, el hecho de que el Consejo de Europa haya definido a Cuba como un aliado estratégico de Rusia y que diga que no es elegible para continuar recibiendo dinero europeo y hoy día el Parlamento Europeo indique de que debe revisarse el famoso PDCA, aquel tratado de libre comercio que apalanca las acciones del señor Borrell, implica de que es ilegal la continuidad de estas acciones si no se realizan en el marco de la primera resolución, Consejo de Europa 2506, y la segunda recientemente aprobada. Creo que son avances sustanciales, creo que son avances objetivos que van cercando de una forma, otra vez, documentada, absolutamente pragmática y amparada en evidencia a un régimen que de aquel sueño de un socialismo paritario y de la patria de los obreros en favor de los pobres y oprimidos, no queda mucho que pueda sostenerse en cualquier foro a donde te permitan hablar libremente y en democracia. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar con estas dos resoluciones, tanto la del Parlamento Europeo como la del Consejo de Europa. Evidentemente, la situación de Cuba yo creo que es muy visible y cada día más, y qué bueno que Europa se esté dando cuenta de esto. Ellos están cada vez más escorados hacia Moscú, hacia respaldar una guerra imperialista con tal de obtener los fondos suficientes para mantenerse y el capital político para mantenerse en el poder. Así que es muy importante esta labor que ustedes han estado realizando en Europa, ayudando a visibilizar la verdadera situación del pueblo cubano. Mil gracias.
Bueno, yo creo que es algo que nos debe comprometer a todos, porque la libertad, como dicen en estas tierras, es muy importante que la tengamos todos. Yo creo que el cierre de la cumbre de Vilnius, cuando ellos dijeron a tu libertad y la nuestra, es lo que debemos adoptar como el lema de la libertad latinoamericana, que desde Cuba tiene que ser la libertad de todo el continente. Muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias.